Muy buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como 3A Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejarnos dudas, comentarios, sugerencias. En esta ocasión, de nuevo, transmisión en vivo, los chats están abiertos, podemos interactuar con ustedes, nos va a dar mucho gusto conocer sus opiniones. Un afectuoso saludo hasta España, no me canso de decirlo, y otros países, a quien sigue los audios por iVox.com. Muchas gracias. En Relaciones Públicas, Ajax Mondragón. ¿Cómo estás, Ajax? Juan Ramón, muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Amigos, recuerden que estamos totalmente en vivo a través de YouTube y Facebook. Díganos desde dónde nos están comentando y sobre todo aporten a la conversación. Díganos qué saben sobre el tema, díganos alguna curiosidad o cómo acceder a los chakras. En este día jueves son las 19:23 horas del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo. Gracias, y me salté, nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Juanito, ¿cómo Perdóname estamos? usted, pero bueno, usted sabe. No se deje de preocupar. El lugar que ocupa aquí, es que sabe qué calorón, ¿verdad? Uf. Sí, queda uno como tamal oaxaqueño. Para los que no sepan en otros países qué es, busquen en Google. Es una masa que se envuelve en hojas y se hace sudar y queda riquísimo. Y así me siento desde hace rato porque está haciendo un calor muy bochornoso. Este mes de julio es el más caluroso de toda la historia. Sí, pero y no tan solo en México, en varias partes del mundo. Pero no es la famosa canícula, ¿verdad? Pues no sé, pero eso sí lo venía yo escuchando hoy, que este mes de julio, sí, el mes de julio, no mes de agosto, perdón, el mes de julio fue el más caluroso de toda la historia. Pues no se le está quedando atrás, Agosto está muy, muy caliente. Sí. Y particularmente este día, ¿no? Pero además se siente una humedad poco conocida, ¿no, ingeniero? Sí. Porque sí. yo siento así una humedad como si estuviéramos en la costa, ya en la bella ciudad de Veracruz o el puerto de Acapulco. Está bochornosa, húmeda. Pues sí. Húmedo el clima. Oiga, tema el día de hoy, ¿no? La importancia de los chakras en nuestra vida. Así es, es un tema que pues para algunos va a resultar novedoso, para algunos otros va a resultar poco objetivo, que hay que decirlo, porque hay de todo en la viña del Señor. Y para nosotros se nos hizo muy interesante en entrar a este tema, exponerlo, porque como vamos a ver en el transcurso de, quizá este programa no, pero el próximo programa quizá lo veamos, vamos a encontrar que estos chakras y el aura, estudio del chakra y de los auras, nos permite encontrar algunos diagnósticos para diferentes patologías. Sí. A ese nivel. O sea, y volvemos a caer al tema de la medicina, aunque no es no es el objetivo, no es la meta. Sin embargo, tenemos que pasar por ese campo. Aquí de lo que se busca es del bienestar, de un desarrollo físico, emotivo, mental y espiritual del ser humano a través del aura y a través de los chakras, entendiendo que a través de esa aura y de esos chakras hay una manifestación de la energía vital universal. Entonces, si entendemos esa parte, vamos a entender todo lo demás de una manera relativamente simple. Me quedé reflexionando. Habemos personas, y me incluyo, que por mucho tiempo pensamos que la filosofía y la experiencia que hablaba de los chakras, de la meditación, era una onda así como muy aún, ¿no, ingeniero? Pero pues sí es aún, sí, pero es mucho más profundo. O sea, puede explicarse con método científico. Sí, como hoy vamos a tocar, inicialmente vamos a hablar algo relacionado con Isaac Newton y su contraparte, que es Albert Einstein. Vamos a meternos un poquito con lo que
pues manejaba, digamos, lo utilizaba Edgar Cayce, que hace poco se hizo un programa aquí en esta estación, y vamos a encontrar una serie de cosas. Por ejemplo, científicos, Wilhelm Reich, Dora Kunz, William Kilner. O sea, vamos a encontrar una serie de gente, Kirlian, que ha trabajado sobre ese tipo de energía, tratando de descubrir muchos beneficios para la humanidad. No es un tema relativamente nuevo, es un tema pues viejo, por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que está tan alejado de la parte mundana, de la parte material, que mucha gente no le toma ningún interés cuando que lo tiene, y mucho. Claro. Y vamos a tratar hoy de animarlos a que le entren a esos temas. Los chakras no solamente existen en un aspecto místico, es una realidad de cómo nuestro cuerpo recibe, maneja y distribuye la energía, y no significa solamente relajarse, respirar, hacer mantras y pedirle al Creador que nos conecte a la fuente. Estamos muy carentes de información en ese sentido. Tampoco son doctrinas yogis solamente, donde esté el gurú y nos guíe, por esa falta de conocimiento, ¿no, ingeniero? Exacto, pero quiero decirles lo siguiente. Aquí vamos más bien, el programa pasado lo vimos en relación al prana, y el prana es una palabra sánscrita, y todos esos conceptos los manejan los hindúes. Sí. Sin embargo, también los chinos lo manejan, y ahí lo conocen, esa energía que en la India se llama prana, en China le llaman chi, y acá en ese lado de Estados Unidos lo conocen como orgona. Sí. Entonces, de tal manera que este es un concepto pues prácticamente universal, pero reitero, como no es palpable, no es tangible, no lo vemos con nuestros 5 sentidos, ese tipo de conceptos se nos hacen un poco difícil de entrarle, de aceptarlos, sí, en principio. Pero vamos a ver que con un poquito de voluntad, y no política, sino voluntad de hacer las cosas por mejorar nosotros como seres humanos, van a ver que es relativamente simple, ¿no? Sí, claro. Abramos nada más nuestra mente. Con lo que vamos a abrir este programa es en relación a que todo es energía, y ahorita le llegamos ahí. Pues sin más preámbulos, ingeniero, los micrófonos son de usted. Nada más le pediré a Ajax que de repente lo interrumpa para comentarle las observaciones que nos hacen en las redes. Bueno. Y yo me quedo callado. Muy bien. Bueno, miren, entonces este programa lo abriremos diciendo que todo es energía. Todo es energía. Bien, el principio de que nuestro universo lo componen objetos sólidos procede básicamente de Isaac Newton y sus colegas de los siglos XVII y XVIII. Fíjense nada más, conceptos tales como la ley de la gravedad, como todo el tiempo que es absoluto y ese tipo de cosas, tienen del orden de 400 años de que se manejó esos conceptos y no han sido de alguna manera modificados. Por mucha gente siguen siendo aceptados, por muchos científicos siguen aplicando estos conceptos. Bien, las leyes newtonianas afirman que el tiempo y el espacio son absolutos. Desde ese punto de vista, el mundo es una masa sólida gobernada por un sistema de leyes claras e inmutables. Sin embargo, en 1905, Albert Einstein publicó su célebre teoría sobre la relatividad que evolucionó los principios newtonianos. Según esta teoría, el espacio no es tridimensional y el tiempo no es una entidad aislada. Los dos, tiempo y espacio, están ligados y conforman un continuum cuatridimensional. Por lo tanto, según Einstein, el tiempo no es lineal, sino relativo. Y ese es un gran concepto que se introdujo para ayudar a la humanidad, y ya tiene más de 100 años este concepto.
Esta teoría del tiempo y del espacio relativos nos abre una ventana hacia un mundo maravilloso, repleto de infinitas posibilidades. El tiempo y el espacio son tan elementales en nuestra descripción de un fenómeno natural o incluso de nosotros mismos, que su modificación transforma la estructura de base sobre la que nos hemos apoyado hasta ahora. Puesto que el tiempo no es lineal, o sea, pasado, presente y futuro, según el orden que tenemos conocido y establecido, un suceso puede haber ocurrido ya, puede ocurrir en el momento en que estamos o con posterioridad en el tiempo. También es posible que el suceso esté inscrito en el orden de las posibilidades y que no se manifieste nunca. Todas ese campo de posibilidades caben ante un determinado suceso. Bien, la teoría de Einstein sobre un continuo tiempo-espacio nos indica que la aparente linealidad de los sucesos dependen del observador. Hemos hecho algunos programas relacionados con mecánica cuántica y ahí veíamos que me sacaste de onda. Ahí veíamos que quien crea el momento es la conciencia, porque es el observador dentro de todo un mar de posibilidades. Nos empeñamos en aceptar que nuestras vidas pasadas tuvieron un lugar en un universo físico, igual al que marca nuestro presente, pero en un pasado lejano. Edgar Cayce, el célebre medium norteamericano, que hace poco se hizo un programa aquí en Señales Ocultas, nos habla de una realidad multidimensional, según la cual nuestras vidas pasadas y nuestras vidas futuras se vivirían de una forma simultánea, cada una en su propia dimensión. Por lo tanto, nuestra vida pasada puede transcurrir en el presente, en un continuo espacio-tiempo diferente. Algunas personas han experimentado vidas anteriores y dicen haber sentido sus efectos como si hubiesen tenido lugar hace muy poco tiempo. Por el contrario, pocas veces hablamos de la forma en que nuestras vidas futuras influyen sobre nuestra vida actual, la que experimentamos aquí y ahora. Según Jane Roberts, es una medium norteamericana que transmite los mensajes de una entidad denominada Set, podríamos penetrar en esas dimensiones o vidas, o sea, vidas pasadas o vidas futuras, con el objeto de aportar el conocimiento y el amor necesarios a su transformación. En otras palabras, a partir de esta vida presente, podemos transformar nuestras vidas pasadas o futuras. Eso es lo que dice Jane Roberts. Cuando decidimos trabajar con nuestras vidas pasadas o futuras, el objetivo principal debe ser un proceso de transformación. Cuando experimentamos con una vida anterior, el objetivo que se persigue consiste en liberarnos de problemas que nos impiden alcanzar el pleno desarrollo potencial de nuestra vida presente. Cuando entramos a hacer unas investigaciones relacionadas con nuestras vidas pasadas, casi todo el mundo quiere entronarse como emperadores, como faraones, y pues no, realmente no es necesario. Simple y llanamente, en toda esa investigación, al entrar a esos campos de nuestras vidas pasadas, debemos encontrar ciertas cosas que nos están impidiendo el desarrollo en nuestra vida presente. Esa es la finalidad. No saber si fuimos un albañil o si fuimos un cochero o si fuimos el faraón, efectivamente, o la servidumbre de ese faraón. Eso es lo de menos. Lo que nos importa es qué cosas están mal en esas vidas pasadas que están repercutiendo en el desarrollo de la vida presente. Ese es el objetivo. Entonces, con el objeto de cumplir la tarea o misión que nos hemos asignado, se hace todo esto. Una de las principales consecuencias de la teoría de la relatividad de Einstein es la de admitir que la materia y la energía son intercambiables. ¿Nos quieres poner la E igual a mc cuadrada? Bien, entonces decimos que la materia y la energía son intercambiables. Y llegamos a un punto que para muchos escépticos es difícil de creer.
Sin embargo, ahorita lo vamos a demostrar que no es tan difícil de captar esta noción. La masa no es más que una forma de energía que ha cristalizado al hacer más lento su movimiento. Nuestros cuerpos son energía. Nuestro cuerpo, que nos parece una masa sólida, no es más que una multitud de partículas de energía en movimiento perpetuo. Todo es energía. Cuando observamos nuestro universo con una mirada no lineal, vemos que todo a nuestro alrededor, nosotros incluidos, es energía, y que esa energía se interrelaciona para formar un todo integral. No somos entidades separadas las unas de las otras, sino que formamos parte de un todo. Miren, déjame explicarlo en otros términos. Bien. Efectivamente, si ustedes voltean y ven a cualquier parte que dirijan la mirada, van a encontrar objetos sólidos. Van a encontrar cuerpos en este caso de nuestro productor, de mi esposa, del compañero Ajax y de Juan Ramón. Y los 5 sentidos nos dicen claramente cómo somos cuerpos separados, físicamente separados, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Ese sería un concepto newtoniano. Veámoslo desde el punto de vista de Albert Einstein. Albert Einstein nos dice que finalmente esa materia que constituye nuestros cuerpos, finalmente está formada por una serie de átomos. Ya esos átomos están formados por una serie de partículas con prácticamente nada de masa, sino con una gran cantidad de energía. Entonces, si finalmente la masa está compuesta de una gran cantidad de átomos y de partículas atómicas carentes prácticamente de masa, pero con una gran cantidad de energía, todos somos energía. Todo esto es energía. ¿Sí? Eso es irrefutable. Bien. Vibrando a diferente frecuencia nada más, ¿no, ingeniero? Para que la materia se vuelva así, materia, es energía que se ralentiza, es decir, adquiere una vibración muy baja, de tal manera que los autores le llaman cristalizar. No es un término tan apropiado, pero nos da la idea de que a partir de ese material en esencia, que es energía, que además no es palpable, si se ralentiza, si se hace su más lento su vibración, sí, llega a convertirse en masa. De ahí la fórmula que está en la pantalla que dice energía igual a masa por la velocidad al cuadrado. Esa no es más que una receta, es una fórmula, una receta que nos indica cuánta energía se necesita para tener una determinada cantidad de materia y viceversa. Cuánta materia se necesita para obtener una cantidad determinada de energía. Pero en ambos casos no estamos hablando de dos conceptos diferentes. Simple y llanamente se trata siempre de la misma energía, o sea, el mismo material en esencia, pero lo único que cambia, ¿qué cosa es? La vibración, la frecuencia a la cual está vibrando. Sí. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, si finalmente toda la materia, llámeselo como se le llame, una rosa, un micrófono, una mesa, un refresco, todo está formado de átomos al final de cuentas. Y al final de cuentas, todo eso que nosotros lo vemos como una materia, no es más que un conjunto de partículas que se están moviendo a altas velocidades con un alto contenido de energía. Son energía. ¿Sí? Bien. Esto de esa energía viene a revolucionar de alguna manera a las leyes newtonianas que eran inmutables en el tiempo, y que el tiempo y el espacio son absolutos, cuando que aquí en este caso se ve que el tiempo y el espacio son relativos, y que además son dos puntos de referencia de algo en el espacio. Y que además todos sabemos que el tiempo le dan que constituye la cuarta dimensión, ¿sí? Aquí se tiene y se representa incluso como una malla, y es una situación cuatridimensional.
y le dan el concepto de relativo. El tiempo y el espacio son relativos, no son constantes. El tiempo, como estamos acostumbrados a manejarlo, es un desarrollo humano para tener puntos de referencia acerca de cómo manejaron nuestra vida. Si no tuviéramos esos puntos de referencia, se nos haría difícil, por ejemplo, que yo hubiera llegado a las 7 de la noche, porque para mí pues no valdría ese tiempo, ¿sí? Pero nada más son cuestiones convencionales, pero eso no significa que eso sea absolutamente cierto y aplicable a cualquier nivel. Y lo único. Esto es una convención, claro, que hace el humano para poderse manejar y tener un punto de referencia de todas sus actividades. Es todo. Incluso para justificar su historia. Incluso. Sí. Entonces, esto yo creo que no es difícil de entender y no es difícil de asimilar. Debemos entonces hacer lo siguiente. Debemos aceptar que nosotros no somos materia. Somos finalmente energía, ¿ok? Bien, continuemos con nuestro tema. ¿Nos puedes poner esta otra la ley de la gravedad universal? Significa que todos los cuerpos se atraen. Si tiramos una piedra, cae al suelo. Es atraída hacia el centro de la Tierra. La Luna es atraída hacia la Tierra y la Tierra hacia la Luna. Existe una especie de línea recta invisible entre la Tierra y la Luna, a lo largo de la cual se desplaza la energía de atracción. Esta línea puede ser imaginada como un hilo blanco de luz y fuerza, a lo largo del cual se desplaza la energía entre dos cuerpos. Esta atracción existe del mismo modo entre dos átomos. El aire que respiramos está compuesto de moléculas y átomos. A saber, tenemos el 79% de nitrógeno a la forma molecular y tenemos el 21% de ese orden a la forma molecular del oxígeno. Bien, estos átomos, en un caso de nitrógeno y en otro caso del oxígeno, están igualmente interrelacionados por pequeños hilos de energía. En la figura que nos hizo favor de poner el señor productor y que está apareciendo en estos momentos en su pantalla, se ve claramente que la masa más grande, que es la parte de abajo del extremo izquierdo inferior, es la Tierra, y el extremo superior derecho es la Luna, y ahí se está viendo o se está representando la fuerza de atracción. Incluso nos dan una fórmula para poder llegar a calcular de qué magnitud sería esa fuerza en función de la distancia que la separa y del volumen de la masa, del valor de la masa. El punto rojo que se encuentra en la parte superior del globo, que se encuentra en la parte izquierda inferior, ese punto rojo representa una manzana. Eso quiere decir que si ustedes tiran una manzana, necesariamente siempre se va a ir hacia el centro, es atraída hacia el centro de la Tierra, no va a andar por ahí vagando como una nube, sino simple y llanamente, al tener una masa, esa masa es afectada por la ley de la gravedad. Entonces, esa manzana, al tener masa, tiende a ser atraída hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Bien, de hecho, todos los cuerpos vivos se relacionan por esos pequeños hilos de energía que les estaba mencionando. Y cuando hablamos de seres vivos, incluye a todo lo que vive, es decir, todo lo que compone los reinos animal, vegetal y mineral. El descubrimiento del fenómeno electromagnético conduce al concepto de campo. Un campo es una condición en el espacio que tiene la capacidad de producir una fuerza. Así, cada partícula crea una perturbación en el espacio que lo envuelve. Como consecuencia, al existir otras partículas en ese mismo espacio, ellas sienten una fuerza. Piensa en una piedra que lanza al agua. Provocará una fuerza que formará ondas en la superficie del agua. Bien, de aquí nos permitiremos manejar
algo que se llama el campo energético universal. Bien, si definimos la materia como energía condensada, podríamos describir el campo energético universal como el situado entre el ámbito de la materia y el de la energía. A ver, veamos esto de una manera más clara. Permítame su encendedor. Bien, esta es la materia. Todo lo que lo circunda es energía. Entonces, el campo universal energético lo podemos definir como lo tengo aquí, se los definí, como aquel que está situado en el umbral de donde empieza la materia y donde empieza la energía. En medio de ese umbral, de ese límite, estará el campo energético universal. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la materia está recubierta por ese campo energético universal. Cuando veíamos física cuántica, algunos programas relacionados con energía, mencionábamos el famoso campo punto cero. Y decíamos que es punto cero porque tiene actividad aún a temperatura tan baja como el cero absoluto. Y decíamos, este campo punto cero recubre o cubre toda la materia, todos los intersticios de la materia, de tal manera en que entre la propia materia y el resto de energía está presente eso que puede ser campo punto cero para los físicos cuánticos, o bien para nosotros un campo de energía universal. El concepto es el mismo, le llamamos de diferente manera. Así como el prana es para los hindúes energía vital, el chi lo es para los chinos y orgona lo es para los americanos o el continente americano, igualmente en este caso, campo de energía universal o campo punto cero. Pero el concepto es el mismo. Ese campo punto cero o ese campo de energía universal estará rodeando, estará cubriendo, estará envolviendo siempre la materia. Es lo que le da fuerza a la materia, lo que la mantiene unida. Lo que la mantiene unida. Veíamos en el campo de la física cuántica, cuando hablábamos de esto, decíamos que precisamente hay un intercambio dinámico, es decir, hay un equilibrio dinámico, perdón por lo que acabo de expresar, hay un equilibrio dinámico de intercambio de energía entre los electrones de un átomo y el campo punto cero, entre los protones del átomo y el campo punto cero, de tal suerte que si no existiera esos campos, no existiría esos niveles de energía. Y ninguna forma. Ninguna forma. Saldría disparado hacia el espacio, ¿no? Cualquiera de... Por una fuerza centrífuga, o bien colapsados por una fuerza centrípeta. Centrípeda, sí. Centrípeta. Son muy interesantes. No existiría eso. Bien, esto es difícil de aceptar, entonces, que la materia es energía. No. Desde ese punto de vista, yo creo que no. Bien. Una perfecta organización de los átomos para constituirse con un aspecto sólido. Sí. ¿No? Sí, alguna vez, ya hace como un par de años, cuando veíamos un programa, algo de la espiritualidad y la física cuántica, algo así mencionábamos. Sí, yo les decía que la materia no es continua, que hay una serie de huecos que tiene. Lo que pasa es que nuestros 5 sentidos, que es con lo que palpamos esto, sí, nos da ese concepto de rigidez de esa materia y una continuidad cuando no existe. Porque si está formada esa materia finalmente por átomos, y los átomos son un núcleo donde tiene protones y neutrones y una masa envolvente, una nube en la cual está girando en equilibrio con esos protones los electrones, necesariamente hay huecos en todas esas partículas.
si la materia está formada por ese tipo de átomos y no hay otros, ¿sí? Necesariamente no es continua desde ese punto de vista. Sí, por supuesto. No me quiero adelantar, pero ya reflexionando del comentario que usted nos hace, ingeniero, surgiría la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuerza que mantiene unida esa estructura material? Miren, si hay un equilibrio dinámico entre las partículas de los átomos, que son los que finalmente constituyen la materia, y el campo cero, punto cero, esa sería la fuerza que los mantiene unidos. Okay. Que lo que le da, por llamarlo de alguna manera, lo que manera, quiere salir y lo que quiere entrar. Es lo que le da una continuidad a esa materia. Claro. Eso es lo que está sucediendo ahí. Muy interesante. Sí. Bien. ¿No hay ninguna pregunta todavía, compañero? Ya tenemos algunos comentarios. ¿Me gusta que se los demos? Pues una vez. Adelante. Empezamos en YouTube con DJ Systems, que dice saludos, buenas noches. Luna Sahir, un cordial saludo desde Atlanta, se les extrañaba. Gracias, Luna. Lozano, saludos desde la Ciudad de México. Y Víctor Díaz Pérez, saludos, qué buen tema desde Lima de Obrajeros, Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. Saludos. Eso es en YouTube y ahorita pasamos a Facebook, donde estamos un poco más activos. Juliana Torres Chelita dice buenas noches. Buenas noches. Hola. Oromur, saludos cordiales desde Guadalajara, Jalisco. La perla de Occidente. Juliana Torres Chelita, ¿podrían hablar del tema de la isla Lolita, donde están involucrados políticos y poderosos de Estados Unidos? Y dice que en Texas el calor está hermoso y fatal. Híjole, amiga, pues la verdad no te envidio, pero aquí en la Ciudad de México, aparte del humo, algo pasa con el clima, está bochornoso. Pero tú debes vivir en un lugar menos contaminado, eso sí, ¿verdad, ingeniero? Sí, pues sí. Alista tus audífonos. Es que se duerme escuchando sus programas. Ah, sí, órale. Sí. Se levanta muy temprano y dice que a veces ya no resiste la duración del programa y se duerme. No se duerma, porque luego van a decir el mago de los sueños. Sí, ¿qué más hay, Ax? Néstor Enrique Amesto dice muy buenas noches, amigos, saludos desde Argentina, muy bueno el tema del día de hoy. Gracias, Ernesto. Tenemos a Bebé Skype Monterrey, que dice buenas tardes, Juan, Alfredo y Pablo. Amigo, un saludo. Karina Ortiz, buenas noches, muchas gracias desde Buenos Aires, Argentina. Buenas noches. Buenas noches. Mau Castro, Chiao desde Italia, con cariño. Gracias, Mau. Gracias. Y Oscar Misé tiene preguntas. ¿Somos algo así como una bobina de Tesla? Pregunta. Es que la bobina de Tesla genera energía. Y nosotros, a través de nosotros, circula energía. Si nosotros no somos fuente generadora de ella, la utilizamos. También pregunta que si es entrelazamiento cuántico. ¿A qué se refiere? ¿No dice más? Solo lo puso, a ver si nos puedes ayudar, Oscar, un ratito a ver a qué te referías. Saludos a Mónica Cabrera desde Guatemala y saludos a Estrella Marinera, saludos desde Estado de México. Síganos comentando desde dónde nos escuchan, participen en la conversación. Ustedes, ¿qué sabían de los chakras y qué les parece hasta ahora la información del ingeniero Herrera? Continuamos. Bien, pues vamos a continuar con el campo energético humano. Ya vimos entonces en qué consiste el campo energético universal. Vamos a continuar con el campo energético humano y entrar de alguna manera en el tema que nos ocupa el día de hoy. El campo energético humano es la manifestación de la energía universal que engloba de forma más íntima la vida humana. Se le describe como un cuerpo luminoso que impregna y envuelve al cuerpo físico y que emite una radiación característica, comúnmente llamada aura. Por tanto, el aura humana o campo energético humano es aquella parte de la energía universal asociada al cuerpo humano. Recordemos que el programa de la semana pasada hablábamos de que el humano está formado por 7 cuerpos. El segundo cuerpo, que es a través de los cuales sucede todo el fenómeno de transferencia de la energía vital hacia el cuerpo físico. Entonces, ese cuerpo etéreo es
el que también se le denomina aura. Ese es un cuerpo energético. Es decir, nosotros emitimos una cierta luminosidad, una cierta energía de determinado color. Entonces, de esos colores, por ejemplo, el rojo naranja significa vida, el amarillo naranja significa salud, el amarillo significa, ay, no lo alcanzo a leer, sabiduría, significa sabiduría, el amarillo, el verde, energía, el azul, inspiración, el morado, subido o fuerte, intuición, y el morado claro, fuerza espiritual. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver el aura humano, hay varias formas de verlo. Una de las que recuerdo, hay un aparato que se llama SCIO, SCIO. Es un aparato que utiliza como si fuera un resonador magnético, donde le colocan pues a la gente que va a ese tipo de terapias un par de electrodos, uno en las manos y otro en los pies, en el tobillo y uno en la frente. Sí, mal no recuerdo. Bueno, entonces a través de todo un software maneja una serie de energía, y una de las cosas que puede ver es el aura. Entonces el terapeuta que nos esté atendiendo en ese momento, en esa práctica, en esa terapia, nos indica y nos muestra en un monitor, nos muestra el color de nuestro aura. Y entonces a partir de ese color del aura que presenta, ella va diagnosticando una serie de situaciones en que nosotros nos encontramos en ese momento. Sí. Bien, por otro lado también tiene ese aparato la capacidad para detectar si determinado chakra está cerrado, y a través de pulsos de energía eléctrica los abre. Entonces le dicen, mire, usted llegó así con este color de aura, y usted llegó con esos chakras cerrados, ya están abiertos, y están, su condición es así. Usted llegó en esta condición, vamos a llamarle 7 o 5, ¿sí? Y se va 6 o se va 8. Sí, porque hay una valoración que propiamente hace el aparato en términos de medición de energía y manejo de energía, interpretación de energía. Sí. Todo eso lo hace el terapeuta a través de ese aparato. Para suerte nuestra, les debo decir lo siguiente. La próxima vez que nos veamos, que espero que sea el jueves próximo, vamos a ver aquí que hay una serie de ejercicios para ver el aura. Uno lo puede ver. Incluso uno puede sanar su aura. Y si toda esta información que ahorita vamos a estar dando nos va a servir para poder entender qué es lo que sucede ya en un ejercicio ya de aplicación de manejo de todo este tipo de cosas. Sí, claro. Sí, lo vamos a ver con cierto detenimiento. Bien. Una pregunta, ingeniero. Sí. Esos 7 cuerpos energéticos de los que usted nos está hablando, ¿corresponden a cada uno de los chakras también? No. Son cosas diferentes, son conceptos totalmente diferentes. A través de esos 7 cuerpos, ajá, va pasando la energía vital, sí, hasta que llega al cuerpo etéreo, y a través del cuerpo etéreo sucede todo el fenómeno que vimos la semana pasada. La distribución hacia todo cada uno de los chakras. Exacto. Pero no tiene nada que ver con... Ahora, bueno, sí, pero no me quiero adelantar, está muy interesante, ingeniero. Bueno. Ajá, está muy interesante. Entonces debemos entender que todo nuestro organismo funciona por pulsos electromagnéticos que se pueden desestabilizar por X o Y situaciones, que debemos aprender cómo funciona para poderlos restablecer en el orden que deben tener. Sí, no, es que ahí sí, yo dudaría que fuera electromagnético, es un tipo de energía, es un tipo de energía que proviene del sol, en el caso, sí, del prana, que estamos manejándonos.
Eso no es una energía de tipo eléctrico o magnético, o sea, no tiene campos electromagnéticos. Sí, pudiera desarrollarse algún campo electromagnético, pero yo entiendo que esa en tipo de energía no es ese tipo precisamente que se mencionaría generando un campo magnético, como aquel que, por ejemplo, si usted tiene un conductor donde circula un campo eléctrico, a su alrededor y a 90 grados se genera un campo magnético. El conjunto de ambos campos es un campo electromagnético. ¿Sí? Si eso sucediera aquí con esa energía, tendríamos efectivamente un campo electromagnético. Sin embargo, nada nos ha mencionado que se trate de esa naturaleza de energía. Okay. Es que me quedé con la duda porque cómo lo miden y cómo lo reparan. Nosotros No, por la maquinita que mencionaba usted ahorita. ¿Cómo tienen la capacidad de medirlo y cómo tienen la capacidad de restaurarlo si no es un procedimiento eléctrico o magnético? Sí, debe ser una mezcla, una mezcla de ese tipo, debe ser, que de alguna manera, a través de ese aparato que se denomina esquío, se manda energía pulsante proveniente de un campo eléctrico. Proveniente de un campo eléctrico. No sé qué suceda en el software que ellos manejan para no sé qué orientación le den o qué determinada frecuencia manejen para en un momento dado abrir un chakra y modificar nuestra aura. ¿Sí? Nosotros podemos efectivamente manejar, cambiar el color de nuestra aura y afinar nuestra condición de salud a través de ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, ejercicios de yoga. ¿Sí? Alimentación, pero básicamente respiración. Respiración, meditación, yoga. Respiración, meditación y yoga. A partir de todo eso se logra aumentar la frecuencia de ese aura. No tanto con la alimentación, sino por cuanto al manejo de esa energía a nivel espiritual, que es lo que se logra, porque se logran estados alterados de conciencia cuando estamos haciendo una respiración correcta, porque tanto aire que estamos metiendo, tanta energía que estamos metiendo, nos altera de alguna manera nuestro estado de conciencia. En el caso de una meditación sucede lo mismo, y en el caso del yoga, yo no lo he practicado el yoga, sinceramente, pero supongo que se logra cierta alteración de estado de conciencia también. ¿Ok? Sí. Y así es como manejan todo este campo de energía. ¿Ok? Bien. Redundando en lo que acabamos de mencionar, el campo energético humano varía en un nivel de conciencia que puede ir desde el grado más primitivo hasta el más desarrollado. Utilizando las técnicas de respiración y la meditación, una persona puede aumentar su nivel de conciencia y por tanto la densidad de su aura. A partir del año 1900, numerosos miembros del sector médico se interesaron por el fenómeno del aura. Nótese, a partir del año 1900, numerosos miembros del sector médico se interesaron por el fenómeno del aura y sus repercusiones en el cuerpo humano. Es William Kilner. Bien, comprobaron que a partir de la observación del aura se podía diagnosticar un buen número de patologías. Entonces empezaron a utilizar el aura, la energía del aura, el campo energético humano, para diagnosticar patologías. En 1911, el doctor William Kilner percibió que algunas patologías se manifestaban por irregularidades en el aura. Desarrolló un sistema de diagnóstico basado en la apariencia general de la envoltura.
su color, su textura y su volumen. De esa manera, pudo diagnosticar la epilepsia, tumores, apendicitis y desequilibrios psicológicos como la histeria. Fíjense, simple y llanamente, analizando color del aura, la textura, el volumen, e incluso si tiene o no manchas, porque hay ocasiones en que el aura que se alcanza a visualizar, esa energía, ese campo de energía, se presenta con algunas manchas. Entonces, fíjense que esa gente le dio, desde hace más de 100 años, ¿sí?, un interés de naturaleza médica, de naturaleza para lograr la salud. Fíjese que relacionado con lo que nos comenta, le pregunta a Néstor Enrique Amestoy si el aura también puede tener cicatrices. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, si a usted lo operan, le meten un corte con bisturí, queda una marca, y esa marca debe afectar al aura, claro, como una marca de esas, ¿cómo le diré? Un reflejo de ese rompimiento. De ese rompimiento de su cuerpo. Uh-huh. Sí existe ese tipo de cosas. Sí existe. Pues ahí está la respuesta, Néstor. Bien. A través de los trabajos del doctor Wilhelm Reich, que es un psiquiatra y colega de Freud, y de la doctora Dora Kunz, presidenta de la Sociedad Teosófica, se puede llegar a la conclusión de que las emisiones luminosas, o sea, el aura del cuerpo, pueden describir con precisión el estado de salud del individuo. Investigaciones hechas con fotografía Kirlian demostraron que nuestros campos energéticos pueden transformarse por el cansancio, el agotamiento, la enfermedad, a un estado de ánimo negativo. Sí, todo eso nos influye en nuestra aura. Sí. De ahí la importancia de aprender a conocer y a trabajar con nuestra energía, con el fin de poder reconocer desde su aparición los síntomas más sutiles y poder remediarlos inmediatamente. Podemos transformar de manera notable nuestro campo energético por medio de pensamientos y visualizaciones positivas, mediante ejercicios de respiración, meditación, yoga, etcétera. Bien, hasta aquí dudas, quejas o reclamos. ¿No hay nada? Yo no, ingeniero, no sé qué tenga Ajax por allá. Sí, tenemos algunos comentarios. A ver, primero en YouTube, Adi Sabi, buenas noches, excelente tema. Nicolás de Jesús, saludos desde Maryland. Mario Déctor, saludos, muy buenas noches. Biocomunicación Consciente, buenas noches, señores, saludos, eso es en YouTube. Y ahorita en Facebook nos pregunta Néstor Enrique Amestoy, ¿el aura también puede tener cicatrices? Uh-huh. Dice Verónica. Sí, lo acabamos de contestar. Sí, ya lo contestó. Dice Verónica Chón, ¿qué te dice este Ajax? ¿Hay desdoblamiento del tiempo o se está repitiendo el programa? Mira, según Enrique Orbera... perdón, se está repitiendo el programa. El programa, sí. ¿Es físico o metafísico? Dice nuestro productor. A ver si te puedes explicar un poco. Si nos puedes dar... Nosotros seguimos la transmisión normal, a pesar de que tenemos algunos dispositivos aquí que nos ayudan a darnos cuenta qué va sucediendo. La transmisión está saliendo normal, pero sí hemos notado que desde el día de ayer por la mañana hay fallas en internet. Los wifi de repente se alentan, trabajan más lento. No sé dónde vivas tú, amiga, ojalá lo puedas checar. Bien, ese concepto de desdoblamiento del tiempo lo vi por primera vez estudiando los temas de Enrique Corbera, que son temas relacionados con la bioneuroemoción. Ahí habla algo relacionado con la cura a través de la mecánica, de la física cuántica, a través específicamente de un curso de milagros. Y él maneja el curso de milagros, es un libro cuántico.
Y ahí viene en el libro que se llama Curación Cuántica, Mago, ¿cómo se llama? Ahí viene ese concepto de desdoblamiento del tiempo, porque vamos a ver que las vidas pasadas y las vidas futuras podemos entrar y analizarlas para modificar algunos hechos que están en contra de nuestra evolución en el momento presente. Para ese tipo de cosas es que utiliza el desdoblamiento del tiempo. Ah, sí, curación por medio del curso. Yo lo dije así. Bien. ¿Es todo, amigo? Tenemos otros comentarios Yo lo rápidamente. En Facebook, Mónica Cabrera Claro nos escribe: desde pequeña he sido positiva y mi esposo también, por lo que enfrentamos lo que sea con buen ánimo y optimismo, y eso ayuda mucho en tomar decisiones. Claro. Por último, saludos a Jorge Dorcas y a Horace Ritz. Y esos son todos los comentarios. Hay que vivir felices. Hay que tener un propósito de felicidad en la vida. ¿Qué más, señor ingeniero? Está muy interesante. Bien, vamos a entrar a un subtema que poquito difícil. Les pediría y les agradecería mucho que fueran muy receptivos, abrieran un poquito su mente para recibir estos conceptos. Bien. Ese tema que les voy a exponer a continuación se llama la encarnación. Vamos a ver cómo el individuo, desde antes de su nacimiento, durante su nacimiento, en su etapa infantil, en su etapa de adolescencia, en la etapa de madurez y hasta la muerte, ¿sí? Van evolucionando los chakras. Vamos a ver cómo y de qué manera está todo esto, ¿sí? Por favor. Receptivos y abiertos, por favor, de mente. Entonces, la encarnación, nótese, no es reencarnación, es la encarnación. La encarnación. Podría describirse del siguiente modo: el movimiento orgánico del alma, en el que sus aspectos más elevados, los más puros, irradian continuamente hacia los aspectos más densos y finalmente hacia el cuerpo físico. Esta sucesión de energía la utiliza el individuo a lo largo de toda su vida. El proceso de encarnación, tal como lo describe Eva Pierrakos, se desarrolla así. Y creo que se pronuncia Eva Pierrakos. Se desarrolla así. Y lo vamos a ver en varias etapas. 1. Antes de nacer, el alma encuentra sus guías espirituales y juntos planifican la vida que ha de llegar en aspectos como las tareas que el alma necesita cumplir para asegurar su crecimiento, las creencias negativas que necesita clarificar, etc. Por ejemplo, una persona puede tener una necesidad de desarrollar su sentido de liderazgo. En su vida física, esa persona se encontrará en situaciones en las que su sentido de liderazgo centrará todo su interés. Las circunstancias pueden diferir completamente de una persona a otra, pero el foco de interés será siempre el del liderazgo. Por ejemplo, dentro de este mismo ejemplo, una persona puede nacer en el seno de una familia cuyo pasado esté lleno de personajes directivos, grandes políticos, presidentes de compañías, etc. Otra persona, en cambio, puede nacer en una familia en la que esa cualidad de dirigir a otros hombres sea inexistente e incluso esté mal vista. Entonces deberá aprender a actuar con esos antecedentes, pero de una forma enriquecedora para su crecimiento. En la planificación de su vida futura, esa alma, el grado de preparación que su alma recibe de sus guías espirituales depende de su madurez, de la madurez de esa alma. A continuación se escogerán los padres que procurarán un entorno propicio para la manifestación de la experiencia física. Esta elección determinará la amalgama de energía que conformará el vehículo físico en el que su alma se encarnará. Esta amalgama es extremadamente precisa y asegurará al alma todo aquello que le será necesario para llevar a cabo su misión. Por esa razón es que veamos, por ejemplo, que hay gente muy guapa, que hay gente adonis, atleta,
si desde el punto de vista físico no le sobran cosas que presumir. Pero también hay gente que, por ejemplo, nace contrahecho, que se arrastra, que anda mal de una pierna, o que anda mal de un ojo, o que anda mal de algo, ¿sí? Sin embargo, son condiciones que su alma puso para poder superarse en esta vida. ¿Como un reto? Como un reto. Sí, conocer esas experiencias, sufrir todo eso, para tener ese conocimiento que le permite evolucionar a esa alma en esa vida. ¿Ok? Bueno. Está muy controversial eso, sí. ¿verdad? El alma emprenderá una tarea personal de aprendizaje, como el ejemplo del sentido de liderazgo mencionado anteriormente, y una tarea global, más universal, un regalo para el universo. Cumpliendo su labor individual o personal, el individuo se prepara para acometer su misión universal. De hecho, la labor personal libera al alma, propiciando la liberación de las energías utilizadas para cumplir la misión universal. Nuestro plan de vida contiene numerosas posibilidades, permitiéndonos utilizar nuestro libre albedrío para decidir nuestras elecciones. Entrelazadas en ese tejido de vida se encuentra la relación causa-efecto. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Es decir, podemos tener ahí una gama de posibilidades, todas ellas nos van a ayudar a cumplir con esa misión, pero nuestro libre albedrío, al presentarnos en esa situación, elegimos una de esas determinadas probabilidades y es la que seguimos. Lo otro no queda más que una probabilidad que nunca se va a cumplir. Que hablábamos hace un rato de eso, ¿ves? Ok. Decían, se forma un vínculo energético entre el alma y el óvulo fecundado. También se forma una matriz etérica que protege al alma contra toda interferencia exterior que no sea la de la madre. Durante el nacimiento del cuerpo físico en el interior de la madre, el alma va tomando conciencia progresivamente de su conexión con esta forma física. Recordemos, el alma es una parte espiritual, ¿sí? Sin embargo, va tomando esa alma, va tomando conciencia progresivamente de esa conexión ya con la parte física, la forma física. Bien, el nacimiento. El momento de nacer representa un acontecimiento único para el alma. En ese instante, esta última pierde la protección de su matriz etérica y por primera vez se encuentra totalmente expuesta a las influencias de su nuevo entorno. En efecto, entra en contacto con ese campo energético y a su vez el campo de energía contacta con ese nuevo componente que viene a ampliarlo y enriquecerlo. Es como si una nueva nota contribuyese con su tonalidad a la sinfonía ya existente de la vida. Los recién nacidos. Tras el nacimiento, el proceso de despertar al mundo prosigue lentamente. El recién nacido duerme durante largos periodos, mientras que su alma habita los cuerpos energéticos superiores. De esta forma, libera a los cuerpos físico y etérico, ocupados en la construcción del cuerpo. Durante este periodo de la infancia, el pequeño debe habituarse a las limitaciones del cuerpo físico y de un mundo tridimensional. Cuando era un espíritu, ahora está confinado en un cuerpo físico y en un plano tridimensional. Entonces tiene que acostumbrarse ahora, habituarse a esas limitaciones. Está contenido en un recipiente. En un recipiente. El proceso se revela difícil para algunos niños, ya que permanecen ligados a sus compañeros y pares del mundo etérico. Deben aprender a romper esas ataduras para poder crear otras con sus nuevos padres. En los recién nacidos, el chakra corona está muy abierto. Se resisten a confinarse en un cuerpo tan pequeño. Realizan grandes esfuerzos para abrir el primer chakra, el raíz, que lo conectará a la tierra. Durante ese periodo de apertura del chakra raíz, el alma entra y sale frecuentemente por el chakra corona. Durante esta fase, el chakra raíz recuerda a un embudo demasiado estrecho y el corona a uno provisto de una abertura muy grande. Por lo que respecta a los restantes se parece a pequeñas tazas chinas con un hilo de energía
azulado o grisáceo. Cuando un recién nacido fija su atención sobre un objeto, su aura se concreta y amplifica, sobre todo en la región de la cabeza. Cuando distrae su atención, su aura palidece y retiene una parte de la experiencia como color. El trabajo de construcción del aura ha comenzado. Cada una de las experiencias que ese sujeto vivirá a lo largo de su existencia se imprimirán en su aura. Por eso cuando miramos el aura de un adulto, podemos ver la suma total de sus experiencias. Claro. Después de nacer, entre la madre y el niño se mantiene una corriente energética muy poderosa. Ese cordón umbilical es más durante el nacimiento. Persiste a lo largo de toda la vida, pero se atenúa a medida que crece el niño. Esto puede explicar que con frecuencia la madre y el hijo sienten la experiencia traumática sufrida por el otro, aunque se encuentren separados por una gran distancia. El campo energético del niño está completamente abierto y es muy sensible a la atmósfera en la que está inmerso. Todos sus chakras están abiertos. Ningún filtro protector los protege de las influencias exteriores. Por lo tanto, es muy vulnerable. El niño puede sentir lo que sucede entre sus padres, si hay armonía o desarmonía. Incluso si toman todas las precauciones posibles para no expresar Entonces, decíamos, el campo energético del niño está completamente abierto y es muy sensible a la atmósfera en la que está inmerso. Todos sus chakras están abiertos, ningún filtro protector los protege de las influencias exteriores, por lo tanto es muy vulnerable. El niño puede sentir lo que sucede entre sus padres, armonía y desarmonía, incluso si toman todas las precauciones posibles para no expresar sus sentimientos negativos ante el pequeño. O sea, el niño lo percibe. Esto repercutirá en su entorno energético según su temperamento. Podrán manifestarse en cóleras, miedos imprecisos, una imaginación fantasiosa o incluso enfermedades. Y muchas veces se enferma el niño y uno no sabe ni por qué. Y resulta que nosotros estamos provocando con nuestra actitud y conducta, estamos provocando esa enfermedad en el niño. Estaba recordando que la gente mayor, cuando yo fui niño, ponía mucho interés en lo que llamaban la mollera, ¿sí?, en los bebés. Sí, 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 le llaman la fontanela. Uh-huh. Y decían, cuidado porque se les cae la mollera, se abre la mollera, y un conocimiento ancestral que a lo mejor no está tan bien explicado como nos lo señala usted ahora, pero con raíces de nuestro pueblo muy antiguas, ingeniero. Sí, precisamente por esa parte del cerebro, la parte superior del cerebro, es que, más bien del cráneo, más bien del cráneo, es que recibimos una de las corrientes de prana. Recordemos que la otra es por el perineo, la que proviene de la tierra. Y esas dos corrientes se juntan y se van hacia el chakra del vaso, donde sufre todo el proceso que vimos la semana pasada. Sí, continúe, no sea malo. Bien. Aun cuando los chakras del niño no estén tan desarrollados como los del adulto, la energía que penetra en ellos se impregna directamente de su campo energético y el niño debe tratar con dicha energía de una determinada manera. Aproximadamente a los 7 años se formará un filtro protector sobre la abertura de los chakras. A través de él se filtrarán las influencias procedentes del campo energético universal y el niño se hará menos vulnerable. En ese estadio conoce una fase de individualización. Se trata del acercamiento a la edad del uso de razón. Todos sabemos, o cuando menos se ha dicho, que la personalidad del niño se forma de 0 a los 7 años. ¿Sí? Y aquí precisamente nos están hablando de esos 7 años, donde ya tuvo el niño la oportunidad o la desgracia, no sé, en un momento dado, de haber sufrido la apertura sin ningún filtro de sus chakras. Claro. Y recibir la energía del campo energético universal, ¿cómo va? Y aquí que cada quien saque sus propias conclusiones, por qué los niños son tan importantes y codiciados para muchas cosas. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. Bien. La vulnerabilidad de los niños pequeños con respecto a la energía exterior
explica el hecho de que a menudo los veamos refugiarse en sus padres cuando no se sienten seguros. Al entrar en el campo energético de sus padres, en el que encuentran seguridad y confort, se protegen de las influencias exteriores. Amamantar a un bebé, proporcionándole el alimento necesario para el desarrollo de su cuerpo, lo pone en contacto con la energía etérica. De hecho, en cada seno de la mujer se encuentra un chakra diminuto que procura energía al pequeño. Es preciso recordar que los chakras del recién nacido no están todavía desarrollados y que no pueden metabolizar la energía universal necesaria para el sustento de la vida. Es obvio, si no tenemos los chakras totalmente funcionando, pues necesariamente esa energía que entra no es totalmente aprovechada. Claro. Ok, bien. Veamos la etapa de la tierna infancia. Durante la tierna infancia, el segundo chakra del niño se desarrolla y enriquece su vida emotiva. El niño comienza a inventar mundos fantásticos en los que evoluciona y se va actuando sin su madre, aun cuando siga conectado a ella por el cordón umbilical etérico. El niño recubre de energía los objetos de los que sirve para crear sus mundos de fantasía. Cuando más importante es el objeto para él, mayor cantidad de energía lo envuelve. Ese objeto forma parte de él. Si se le quita de las manos, eso provocará un desgarramiento doloroso, tanto en el plano físico como en el plano emocional. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos visto eso en los niños? Y decimos, un niño caprichoso. Sí. Lo que pasa es que está defendiendo esa parte de su territorio, esa parte de la energía que él está dándole a ese juguete, por ejemplo, a esa posesión que en un momento dado se le ve arrebatada. Hacia la edad de los 2 años, el niño percibe a sus padres como de su propiedad. Mi papá, mi mamá. Los colores rojo, anaranjado y rojo aparecen en su aura. Aprende a establecer contacto con los demás y comienza a desarrollar los primeros cimientos del gran principio del amor. Durante ese periodo de aprendizaje, el ego del niño no es todavía demasiado fuerte para establecer un vínculo claro entre sí mismo y los otros. El niño se afanará por encontrar su carácter único, sintiéndose conectado con el todo. Los objetos personales se convierten en el mejor sistema para definirse como individuo. Aquí es donde a veces hay juguetes de fierro, pero son planchitas. Hacia la edad de 7 años, el niño comienza a destilar mayor cantidad de energía dorada en su espacio, lo que lo hace más libre y abierto a los demás. Mientras adquiere un mayor sentido de sí mismo, comienza a percibir similitudes con los otros seres humanos. Entonces puede concederles un mayor campo de expresión en el interior de su espacio privado. Esta apertura hace las cosas más interesantes y sus mundos fantásticos cobran una nueva dimensión. Es el comienzo de la etapa de los grupos de amigos. Esta transformación encuentra su explicación en el hecho de que hacia la edad de 7 años todos los chakras poseen sus filtros protectores. Estos filtros tienen como finalidad tamizar las influencias energéticas del exterior. El niño se siente cada vez más seguro. En realidad, ahora se encuentra protegido en sus cuerpos áuricos, tomando ese concepto de cuerpo áurico como el cuerpo del aura. De los 7 años a la pubertad. Entre los 7 años y la pubertad, las facultades mentales del niño se desarrollan al mismo tiempo que su tercer chakra, el del plexo solar. El color amarillo se añade entonces a su aura. A pesar de que acude a la escuela, el niño consagra sus facultades mentales, sobre todo a su mundo de fantasía. Se convierte en un jefe indio, un príncipe, un héroe, etc., en esas personificaciones idealizadas. Una persona observadora puede descubrir las aspiraciones secretas del alma del niño y así entrever la naturaleza y la misión universal que se ha asignado. Los juegos infantiles se convierten en el espejo de sus aspiraciones espirituales más profundas, de los objetivos que se ha fijado para su vida presente. Entonces podemos, en tanto que padres o educadores, observar con una mirada nueva las actividades de nuestros niños en la sala de juegos o también en el patio del colegio. Es por eso que es muy conveniente que esos niños no estén totalmente asignados a una guardería,
sino esas etapas de la vida del niño son muy valiosas, que al menos la madre comparta todos esos momentos, todos esos desarrollos, porque le permiten a ella, a la madre, ¿sí?, descubrir una serie de factores que van a contribuir, que le van a servir a ella para lograr un desarrollo sano, tanto físico, emotivo, mental y espiritual de su hijo. Claro. Pero si lo dejamos por las circunstancias que ustedes me digan, asignado a una guardería, ¿sí?, estamos de alguna manera limitando ese conocimiento de él, y quien lo va a conocer van a ser sus compañeros de la misma edad, ¿sí? Porque no creo que una maestra vaya a estarse fijando en todos estos aspectos de un grupo de niños. Claro. Sí. Quizá les ayude a satisfacer cuestiones primarias, cuestiones de alimentación, de limpieza, etcétera, pero no de ese tipo de cosas tan profundos. Tan ¿no? profundos. Y por ejemplo, me quedé reflexionando ahorita, y cuando el hombre es el que realiza las labores domésticas y la mujer es la que consigue el sustento. De alguna manera, por ser su padre, tiene ciertas facultades, pero no necesariamente. No existe ese vínculo. No hay con la madre, ese cordón umbilical, claro, etérico como el de la madre. ¿Sí? Y si bien es su padre y trae genes suyos, ¿sí?, no es lo mismo el papel de la madre. Energéticamente no está tan ligado al padre como a la madre, ¿verdad? No. Interesante, ingeniero. Bien, pero sí es importante, porque si usted le brinda seguridad a su hijo y seguridad a su pareja, el niño lo percibe. Claro. Y entonces vive en un ambiente mucho más sano y mucho más seguro, y entonces puede desarrollar todas sus capacidades, todas sus habilidades con mucha mayor facilidad. Sí, porque el ambiente es favorable para su desarrollo. Exactamente, el ambiente le es favorable. Entonces, ese es el campo que debe ser cubierto por el varón. Sí. Macho varón masculino. Bien, la adolescencia. Oiga, ¿y cuando dos personas del mismo sexo educan a un niño? Dos personas, pues está peor la cosa, ¿Como ¿no? pareja? Está peor la cosa, ¿no? Perdón. Aquí el que tiene derecho a un hogar es el niño. Sí. ¿Y ahí qué sucede, ingeniero? ¿Qué opina usted? Yo opinaría que no es sano, ¿no? Porque precisamente no hay... No se trata de alimento y caricias, ¿no? Va más allá. Vamos allá. El equilibrio energético de un ser humano, que le va a permitir o no desarrollarse en todo su esplendor. Así es, porque aquí estamos hablando de conceptos energéticos, claro, no conceptos materiales. Y aunque lo quieran mucho y le hagan caricias y apapachos, ese vínculo energético no existe. No, si acaso si supieran esta gente todo esto que de lo cual estamos hablando ahorita, probablemente lo pudieran ayudar, pero no de la misma manera, claro, que su madre, sí, su madre biológica. Por el vínculo del cordón umbilical etérico. Sí, claro. Ay, qué tema. Bien. A ver si no me crucifican. Bien. La adolescencia. El reto de la adolescencia, como en todas las etapas de crecimiento, consiste en encontrar una identidad propia y mantenerse fiel a ella, a pesar de todos los cambios emotivos y físicos inherentes a esta fase de la evolución. Esta etapa anuncia la apertura del cuarto chakra, el del corazón, que ese es el punto medio. El color verde se añade ahora al aura. Con la abertura del chakra del corazón, el adolescente se inicia en el terreno de sus sentimientos, de Eros, que es un yo primordial responsable de la atracción sexual, y del amor, que emerge de las profundidades de su psique. El chakra del tercer ojo se activa también por la transformación del cuerpo del niño en adulto. De hecho, todos los chakras se ven afectados por influencia de estos cambios a esta edad. El recibimiento que se dé de estas nuevas vibraciones situadas en un plano elevado puede ser entusiasta en algunas personas o más apagado en otras, porque aportan una vulnerabilidad y unos deseos hasta ahora desconocidos.
Así, el individuo se enfrenta a grandes cambios emocionales y toda esa confusión se refleja en sus acciones. En ocasiones, su campo energético estará en total desarmonía y sus chakras desequilibrados. En otros casos, no existirá una época tan armoniosa como esta, porque hay una serie de confusión precisamente propiciado por todos esos instintos y deseos, ¿sí? Que no afloran y son nuevos. No los conoce, no los puede dominar, claro, porque apenas están haciéndose de su conocimiento. Y que además, combinados con el bombardeo de sustancias que su cuerpo mismo está generando. A esa edad, que es peligrosísimo. Sí. Que es peligrosísimo. Por eso la adolescencia es tan complicada, ingeniero. Y lo estamos viendo, ¿por qué? Sí, sí, por supuesto. Bien. Por otra parte, el adolescente vuelve a experimentar todas las etapas de crecimiento, pero en otro nivel. Las 3 primeras fases situaban el yo en el centro del universo. El yo, mi mamá, mi papá, mis amigos, mis juguetes, etc. Una vez pasadas esas etapas, se desarrolla yo, tú, él. Yo no existe por sí solo, sino en relación al otro, en la etapa de la adolescencia. El sujeto se da cuenta de que el objeto de su amor ya no le pertenece, como en el caso de sus padres o sus juguetes. Ahora su bienestar reside en el hecho de que debe convencer a la persona amada de que lo ame. Bueno, eso es lo que se cree. De esa manera ejerce una mayor tensión sobre su psique entre lo que es y lo que piensa que debería ser. La cuestión es muy delicada, porque en cualquier momento la persona amada puede rechazarlo, a menudo en público, para escoger a otro, como sucede en ese periodo de la adolescencia. Y sobre todo en los adolescentes muy materialistas, ¿sí? Que se fijan en... Hasta en los calcetines que uno se pone. Sí. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Sí. Bien. La fase adulta. Al final del periodo de la adolescencia, todos los chakras, al igual que el campo energético, se encuentran en una secuencia muy establecida. Ahora revisten su aspecto adulto. En esta etapa, algunos escogen no introducir cambios en su vida. Se instalan en un confortable estado sedentario y orquestan los movimientos de su vida en una forma previsible, en el confinamiento de una realidad segura. Otros, en cambio, escogen continuar con su búsqueda de conocimientos. Esta actitud los conducirá hacia nuevos desafíos y experiencias cada vez más profundos y enriquecedores. Con el desarrollo de la madurez, el yo-tú continúa expandiéndose para incluir a la familia, creando así una nueva forma de energía. En esta etapa, el chakra de la garganta deja penetrar mayor cantidad de energía para facilitar el movimiento de dar, recibir. También el chakra del corazón puede abrirse aún más para incluir, además del afecto por el cónyuge y los hijos, el amor por toda la humanidad. En ese estado se puede observar el color violeta en el aura. Es la toma de conciencia de la integración de sí mismo, del otro y del grupo. Cuando el chakra del tercer ojo se abre a un nivel vibratorio más elevado, el individuo comienza a entrever el carácter único de cada ser en el seno de la unidad universal. En la etapa de la madurez, a medida que aumenta la edad de una persona y se acerca a la muerte, un nivel energético aún más elevado se añade a los cuerpos áuricos, o sea, al aura. La luz blanca que circula por su cuerpo aumenta su afinidad con el mundo espiritual, al mismo tiempo que sus cabellos se vuelven de un blanco luminoso. A la relación yo-tú se suma una relación muy particular con Dios. La energía, llamémosle creador, la energía de los chakras inferiores ligados al plano físico disminuye, mientras que la de los niveles superiores se acentúan al caminar hacia la dimensión espiritual. O sea, ¿qué se disminuye? El chakra, la energía del chakra raíz y el chakra sexual. Y se incrementan las del chakra del entrecejo y del chakra corona. Sí. Bien. Cuando el individuo se prepara para regresar al mundo del espíritu,
Cuando ese proceso se comprende y asimila, el ser goza de una gran serenidad y percibe su vida personal con los ojos del amor. Todo parece encontrar su lugar. El chakra del plexo solar se vuelve más armonioso. El sujeto ve cómo aumenta su sentido de la percepción, lo que transforma su vida, a pesar de la disminución de sus facultades físicas, en una experiencia muy enriquecedora. Y, o sea, no es que se vuelva sabio, lo que sucede es que se vuelve más perceptivo. ¿Cambió el movimiento energético en su ser? Sí, porque deja de preocuparle los chakras conectados a tierra, ¿sí? O cercanos a la tierra, los fisiológicos, sí, claro, por los chakras espirituales. Sí. Entonces, su mundo, por llamarlo de alguna manera, cambia. Del mundo material al mundo espiritual. Así es. Y lo palpamos. Nosotros que ya estamos jóvenes. Ya estamos tíos. Ya estamos, sí, lo palpamos. Sí. Sí, definitivamente. Bien. Y dice uno, ay, ¿por qué no lo hice hace 20 años, no? Sí. Pues porque todavía nos funcionaban los chakras terrenales. Claro. Todo parece encontrar su lugar. Entonces, el chakra del plexo solar se vuelve más armonioso. El sujeto ve cómo aumenta su sentido de la percepción, lo que transforma su vida en una experiencia muy enriquecedora. Por esta razón, hasta hace muy poco, los ancianos eran respetados por su gran sabiduría. Asimismo, en muchas civilizaciones se les consulta a la hora de tomar decisiones que conciernan a la comunidad. Llegamos a la etapa de la muerte. Según Fouet-Bendit, en su libro Man Incarnate, el hombre encarnado, cuando al morir un individuo abandona el plano físico, un rayo luminoso se escapa del chakra corona. Esta experiencia de la energía que escapa por el cráneo ha sido descrita frecuentemente como un pasaje a través de un gran túnel oscuro que desemboca en una luz resplandeciente. El pasaje del túnel puede describirse también como el viaje del alma que remonta a la corriente energética principal del cuerpo. Corriente energética que recorre la columna vertebral para salir como una luz brillante por el chakra corona. Durante esta transición, el alma es acogida por las almas de los amigos o parientes muertos, así como por sus guías espirituales, también como el viaje. La persona ve desfilar ante ella toda su vida, muy rápidamente y con toda claridad. Entonces puede constatar sin error todo lo que le ha ocurrido, las decisiones tomadas, las lecciones aprendidas, lo que le queda por aprender en su próxima encarnación, etc. Según los seguidores de la secta Rosacruz, los 3 días que siguen inmediatamente a la muerte deben rodearse de paz y silencio, para que el alma pueda realizar todas las etapas de transición de forma armoniosa. Según Heyon, el guía espiritual de Barbara Ann Brennan, autora del libro Hands of Light, el de la muerte es, de hecho, un proceso de transición hacia una mayor concienciación, y está bien dicho la palabra, concienciación, que se sitúa también en el interior del campo energético universal. Lo describe de esta manera. Cuando un individuo muere, inicia el camino hacia otra dimensión. Se produce entonces una limpieza del campo energético, una purificación y una abertura de todos los chakras. A continuación tiene lugar la disolución de los 3 chakras inferiores, el raíz, el sexual y el del plexo solar, asociados al plano físico. Las personas que hayan asistido a la muerte de alguien han podido comprobar la presencia de una especie de vapor opalescente que envuelve el cuerpo. Este vapor proviene de la energía que produce la disolución de los cuerpos energéticos. Enseguida, los chakras se abren para liberar los cordones energéticos. En este estadio, los chakras superiores son como grandes aperturas hacia otras dimensiones. Después, los cuerpos energéticos inferiores se separan de los superiores. Es la primera etapa del proceso de la muerte. Durante las 3 horas que siguen a la muerte se produce una especie de purificación del cuerpo, de bautismo espiritual, al tiempo que la energía fluye a través de la corriente energética principal como una fuente limpiando todo a su paso. El aura adopta entonces un bello color dorado. Durante esta ascensión de energía,
la persona ve pasar ante ella toda su vida, ya que al purificarse los centros energéticos, se liberan todos los recuerdos. Es el inicio del proceso de integración. Al derrumbarse los muros del olvido, el individuo recuerda quién es realmente. En ese momento se integra totalmente en su yo superior o su conciencia elevada y siente la grandeza de esa integración. O sea, es cuando vuelve a recordar. En ese sentido, la muerte es una experiencia maravillosa. Todos los que han sido declarados clínicamente muertos y que han vivido ese proceso, hablan de un túnel cuyo final brilla una luz resplandeciente. También afirman haber encontrado un ser luminoso al final de dicho túnel. Con él han visto su vida y en algunos casos han intercambiado comentarios. La mayoría de las personas que han vivido esas experiencias aseguran haber decidido por sí mismas el retorno al plano físico, con el objeto de poder completar la tarea iniciada. Afirma también no haber temido a la muerte, pero se declaran preparados para acogerlas como una maravillosa experiencia hacia la paz y la serenidad. Así pues, la muerte es una transición hacia la luz. Órale. Incluso después de la muerte, cuando penetramos en otro nivel de la realidad, conservamos la esencia de lo que somos. Y esto se produce de una encarnación a otra. Al abandonar su cuerpo físico, una persona puede sentirse como un punto de luz dorada, pero siempre conserva la conciencia de su unicidad en el seno del todo. Bien, esa es la parte de la encarnación y prácticamente toda la evolución de los chakras, desde antes del nacimiento hasta la muerte. Hasta la muerte. Tratando de explicar qué es lo que sucede en cada una de esas etapas del individuo, desde el punto de vista energético. Claro. Exclusivamente. ¿Qué comentarios tienes, don Ajax? No seas malo. Claro que sí, empezamos en Facebook. Mónica Cabrera Clar nos cuenta una anécdota, nos dice, nos pasó una vez que buscamos una dirección y pasamos por un lugar 5 veces. Luego lo mismo nos pasó en 3 oportunidades más. El viaje era de 1 hora y lo hicimos en 4 horas. ¿Qué pasó? Híjole, Pues habría que preguntarle al subconsciente. Porque se perdieron. Sí, suele suceder cuando uno es joven. Néstor Enrique Amesto, y en las pinturas antiguas donde hay santos, ángeles, estos aparecen representados con un aura. ¿Será que en aquellos tiempos ya tenían conocimiento de la existencia del aura? Sí, acabamos de decir que sí, esa es una corona. Una aureola, ¿no? Una aureola, no es Yo por eso de repente me duele la cabeza porque la aureola me aprieta la cabeza. Sí. Me queda chica. Sí. La santidad. Pues fíjate que sí, ya desde entonces se manejaba esas aureolas en los santos. Es lo que es una aureola, no es el aura. Sí, nada más cubre la parte de la cabeza. La parte de la cabeza. ¿Qué más, Ajax? Poncho Raya nos dice buenas noches. Con la meditación y la visualización mediante el equilibrio de la energía de los chakras se puede materializar. Es decir, ¿qué tanto cierto lo de la ley de la atracción? ¿Qué opinan? Bueno, yo no me atrevería a juzgar la ley de la atracción. Simplemente recuerda que todo eso uno lo decide, uno crea su propio mundo con todas sus actitudes y con toda su conciencia. Si yo estoy queriendo algo y no necesariamente tiene que ser físico, yo me quiero volver rico, pues no hago nada para volverme rico, por la ley de la atracción no voy a hacerlo. ¿Sí? O sea, tú tienes que crear la oportunidad de tener algo, bien sea material, bien sea espiritual. La ley de la atracción ha funcionado hasta donde yo recuerdo con algunas personas, porque han tenido no cumplimiento de deseos materiales. Banales. Exacto, banales. ¿Sí? Y lo han creído firmemente. Lo piden lo piden con fervor, con muchísima fe. ¿Sí? Y entonces pueden tener acceso a ese cumplimiento de deseo. A ese deseo de atracción.
observación, atención e intención. Sí, juegan ahí un papel importante. Sí, porque aquí tú pides, primero, después lo visualizas como si ya lo tuvieras, lo que estás pidiendo, sí, y finalmente das las gracias por ya disponer de él. Sí, esas serían prácticamente las 3 etapas que cubriría la ley de la atracción. ¿Sí? Sin embargo, si tú no tienes esos conceptos bien firmes, tú deseas un carro, por ejemplo, y tú lo visualizas, que ya lo tienes y das las gracias, pero ese carro nunca te va a llegar, porque no lo deseas vehementemente y no estás haciendo absolutamente nada más que aplicar ese concepto de la ley de la atracción para tenerlo. No te ayuda al crecimiento espiritual. No te ayuda. Okay. ¿Qué más, don Ajax? En YouTube, Marlene Romero, saludos, un gusto verlos, ya llegué tarde. Hola, Marlene. Biocomunicación consciente, cuando una partícula se acelera más rápido que la velocidad de la luz einsteiniana, tenderá a viajar al pasado, por ejemplo, los taquiones. Sí. Sí. Luis M. Arellano. ¿Por qué al pasado? Porque el umbral de las dimensiones que está jugando en esa aceleración, puede irse al pasado y también puede irse al futuro. Sí. Puede irse al futuro. Incluso el acelerador de partículas busca precisamente la creación de antimateria y busca crear la partícula de Dios a través de la aceleración de partículas. ¿En qué consiste básicamente? ¿En cambiar la rotación de los electrones alrededor del núcleo del átomo? ¿Ya fuera hacia la derecha o hacia la izquierda, ingeniero? No, es una partícula. Partícula puede ser un electrón, un protón, un neutrón, que lo aceleran a velocidades impresionantes. Sí, y esperan obtener sus resultados. Pero por alguna u otra razón, esos experimentos no han tenido éxito. No. Se ha descompuesto, que le falta una cosa, le falta otra, es decir... Oiga, que se abren oquedades en ciudades, ¿no? También. Sí, porque está abajo de la Tierra. Sí. Está abajo de la Tierra y creo que está entre 2 países y está muy grande. Es muy, muy grande ese acelerador de partículas, pero incluso mucha gente, científicos, se atreven a opinar que ese es un peligro para la humanidad. Para la humanidad. Porque son experimentos que esperan que suceda algo, pero si su planteamiento está mal... Nada más van a tener una sola oportunidad, ¿no? Antes de crear un caos. Sí. ¿Qué más, Ajax? Luis M. Orellano, cuando es niño es cuando entran los programas y los sacan de esa realidad. Exacto. Ahorita como padres o abuelos, ¿cómo podemos proteger? Exacto. Fíjense que estaba yo reflexionando esto y decía que para que la humanidad pueda cambiar, necesitamos educar, conducir y dar la información de manera diferente a los niños. Ya no dejar la formación de nuestros hijos al Estado y a gentes extrañas. Informarnos y saber qué papel y qué rol tan importante juega su nivel energético para ayudarlo a florecer no nada más como el mejor abogado o arquitecto, sino como el mejor hijo de la creación para que su experiencia en esta vida valga la pena, ¿no, ingeniero? Sí, ha empleado palabras sabias. Mire, incluso no podemos dejar la educación de nuestros hijos a la buena intención de las autoridades, sí, porque estamos viendo lo que constituye un grave peligro para la humanidad, que es el concepto de ideología de género. Sí, claro. Que acabamos de dedicarle 2 programas a ese concepto, y ahí analizamos y demostramos que eso es un peligro para la humanidad, tal como se está planteando esta situación. Entonces, no podemos dejar a la buena voluntad del Estado que haga lo que se le pegue la gana con nuestros infantes. Ver más allá del primer telón, porque no basta solamente lo que coma, lo que vea, lo que piense, ¿no?
lo que le enseñen, el idioma que maneje, la inquietud profesional que tenga. Debemos brindarle la mejor posibilidad de que fluya toda la energía de la creación en él, para que el alma que está dentro de su ser florezca en todo su esplendor. Yo creo que más que la comida, el sustento, las escuelas, el inglés, el francés, ese debe ser la principal responsabilidad de los que somos padres, que broten en todo su esplendor. Claro, la otra lucha también es válida, la del sustento, la de toda es válida. Es válida. Pero al final de cuentas estamos comprendiendo que van a morir. Sí. Y que van a pasar etapas de su vida donde los va a dominar la hormona, como decíamos hace años, ¿no, ingeniero? Sí. Y que sí, debemos sí. decirles qué les va a suceder y por qué. Sí, y también abordar un tema que es muy, muy importante y que hemos dejado olvidado en segundo plano, que es el campo espiritual. Claro. Ver que no tan solo es la parte física, debemos atender la parte emotiva, debemos atender la parte mental, debemos atender la parte espiritual. Todo eso implica un convencimiento por parte de los guías padre para llevar a buen camino, a buena meta, a buen final, a nuestros hijos. Entonces aquellos papás que si piensan que su misión está cumplida por mandarlos a la escuela más cara, a que visiten intercambios estudiantiles solamente en otros países, que amplíen su cultura, que amplíen su campo de acción, que ganen mucho dinero, que sean muy famosos, están muy equivocados, creo yo, por la información que usted nos acaba de dar, ingeniero. Sí, porque lo único que estamos enriqueciendo es el plano material, puramente material, y no le estamos haciendo caso, ningún caso, a la parte espiritual, que es todo aquello que no es tangible a nuestros sentidos. Oiga, ahí le voy una pregunta. ¿Será compatible esa intención material de progreso, de triunfo, con la parte espiritual de triunfar también? A ver, ¿cómo está? Un hombre que lucha por poseer riquezas, ¿puede ser compatible ese mismo hombre por ser altamente espiritual? ¿Para qué quiere la riqueza? ¿Por qué lucha por la riqueza? Y también puede ser altamente espiritual, siempre y cuando esa riqueza tenga una aplicación lógica desde el punto de vista espiritual, ¿no? Sí. Sí, desgraciadamente muy poca gente se desarrolla espiritualmente a edades tempranas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente normal? Es abrirse campo en la vida, adquiriendo bienes materiales, adquiriendo elementos que le puedan brindar una vida llena de confort a través de la adquisición de bienes materiales. Bien, cuando esa persona, si es inteligente, se va a dar cuenta de que no es el secreto de la vida, no es adquirir bienes materiales, sino que es desarrollar la vida espiritual. Puede ser que ese dinero que hizo, esas fortunas que amasó, las utilice para otros fines que le satisfagan sus planes espirituales. Claro. O utilizar los recursos materiales como vehículos para lograr los espirituales solamente. Ayudando a los demás. Ayudando a los demás. Todo esto, al final de cuentas, es amor, ¿no, ingeniero? Sí, y debemos reconocer que todo lo que tengamos en esta vida no nos vamos a llevar nada. Sí. Nada. Llegado el momento, todos los bienes materiales se quedan aquí. Se acabó. Y decimos... Y muchas veces, eso que se queda genera problemas. Al que lo recibe, ¿verdad? Familias enteras se disputan eso. Así es. Las trampas de la existencia Así material. es. ¿Qué tenemos en comentarios, Ajax? No seas malo. En Facebook, Macrina Verduzco Báez nos dice: me encantan estos temas, lástima que no los encontré desde el principio. Saludos desde Sonora, ya activé para que me llegue la notificación cuando transmitan. Al terminar el programa lo puedes ver, amiga, se queda ahí y lo puedes reiniciar con todo gusto, ahí lo vas a encontrar. En Facebook y en días posteriores en YouTube. Luis M. Arellano en YouTube
Desde la Segunda Guerra sacaron a la mamá de la casa y por consiguiente Sí. la educación, partieron el núcleo. Sí, otra forma de impedir el desarrollo del ser humano es ese precisamente, no permitiéndole a la mamá permanecer en los primeros años cruciales en la vida cerca de sus hijos. No, y ok, si me van a escuchar las personas feministas, pues me van a crucificar, pero si hacen una reflexión en el plano espiritual, no en sus derechos humanos, en la misión espiritual, van a ver que a lo mejor lo miran con otros ojos. Sí, claro. ¿Qué más, Ajax? John Doe nos dice el color violeta coronaria. ¿Cómo protegerse con este color con meditación? Enseñó Steve Locks. Sí, También se pudo ver con muchos de cientos de investigadores, o como David Willock, Stuart Swirlow. También nos dice que de color violeta o magenta para protección contra parásitos de otras dimensiones, ya sean los arcontes, e inclusive Swirlow dio a conocer que usa una camisa de ese color. sí. Es la imaginación de encontrarse dentro de un capullo radiante de ese color. Sí, es una buena técnica. ¿Qué más, Ajax? Esas son técnicas de visualización que no suplen, sino son complementarias de la respiración, de la meditación y del yoga. Sí. Se complementan, no son sustituibles, son complementarias. ¿Qué más, Ajax? Nos dice John Doe, claro que la meditación se hace por visualización. También nos comentan qué pasa con los chakras cuando la muerte es violenta. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Qué pasa con los chakras cuando la muerte es violenta? Pues de alguna manera, en las 3 primeras horas, como lo acabamos de mencionar, hay una disolución de esos chakras y solamente los chakras superiores acompañarían al cuerpo etérico, que es el que a final de cuentas, ¿sí?, va a sobrevivir, por llamarle de alguna manera ese término, a sobrevivir y acompañar al alma llevándose todo el conjunto de conocimientos, de experiencias que adquirió en esa vida. ¿No se le privará a la persona que muere de poder disfrutar la experiencia de la desactivación de sus chakras? Por ejemplo, cuando una persona está agonizando, puede vivir la experiencia paulatinamente de su falla de funcionamiento energético. En una muerte violenta todo es súbito. Exacto. Esa persona no lo puede experimentar, no puede tal vez razonar espiritualmente. No tiene la oportunidad. Pero pasa esto. Sea la muerte violenta o sea la muerte lenta, apacible, ok. Al final de cuentas, cuando muere, se murió todito. ¿Sí? Sí. Pero pasa esto. En ese momento de la muerte es donde viene la disolución de los chakras. Sí. Haya sido lenta la muerte o haya sido súbita. Si mientras esté vivo va a tener esos chakras. Mientras esté muerto viene una disolución de esos 3 horas, decía usted. durante esas 3 horas, como lo acabamos de mencionar. Okay. Hay una disolución y hay un desprendimiento de energía que se ve a la forma de vapor. Ahora, la pregunta sería, ingeniero, si nosotros crecemos espiritualmente, al momento de morir el alma, la energía que contenemos, tiene la capacidad de superar los cuerpos energéticos que rodean el cuerpo para salir proyectada hacia el espacio. Hacia otra dimensión. Ajá. Ahora, si somos tan poderosos para hacerlo, pues ya el hecho de vencer nuestro propio campo universal nos hace fuertes, ¿me explico? Porque rompemos ese equilibrio de la materia con la vida que conocemos en ese momento. Si logramos hacerlo, haya arcontes, haya alienígenas, haya lo que haya tratando de impedirnos llegar a la fuente, no van a poder. Pues no, porque precisamente lleva una serie de un cúmulo de energía que conlleva experimentos,
que conlleva experiencias, conlleva experiencias y conocimientos de fruto de esta vida y de las vidas anteriores. Pero si usted vive como un ser primitivo, no, pues no voy a tener esa fuerza energética para salir de no aquí. tiene esa facultad, vamos, Claro. llamarle de alguna Y manera. si estoy pensando en puros aspectos materiales, placenteros, carentes de estos razonamientos, pues sigo siendo presa fácil, no voy a poder. Sí, y además, usted de alguna manera, al fallecer, ya está previendo que se va a encontrar con una serie de obstáculos, claro. Pero la gente primitiva, o la gente que no tiene esta información, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con él? Pues se va embelesado por esos seres. Ajá. Y puede ser motivo de otras cosas. Claro. Fíjese que, por ejemplo, yo les quiero pedir que pueden estar de acuerdo, no que investigue cada quien, como siempre decimos, pero también existe la posibilidad de que sea verdad. Y que al momento que tengamos que abandonar esto, tengamos que ser extremadamente poderosos para que nada ni nadie detenga nuestro retorno a la fuente que nos dio la vida, ¿verdad? Así es. Crecer en nuestro nivel de ser. Eso es crecer espiritualmente, yo me imagino, adquirir esa fortaleza. Crecer en el nivel del ser. Sí. ¿Qué más, Ajax? Ya por último, John Doe, ¿cómo hacemos para proteger a los niños de Noruega que el Estado les quita la tenencia a los padres por un simple incidente con sus padres? Y está pasando actualmente, ¿saben algo de eso? Sí, es que está pasando en muchos lugares del mundo y yo pienso, que es con esa intención del seguir controlando al ser humano para que nunca se dé cuenta de la enorme capacidad que tiene y sigamos en esta rueda de esclavos, ¿no? Es que es una forma, a final de cuentas, eso que están haciendo esos gobiernos, de desaparecer el núcleo familiar. Claro. Lo destruyen y captan a los individuos más débiles para poder hacer con ellos lo que se les pegue la gana. Hay que poner atención. Cuando notemos que alguna política es en contra del funcionamiento familiar para la integración energética de los miembros de esa familia, pues debemos actuar con mucha desconfianza, ¿no? Y actuar. Y actuar. ¿Qué más hay? Luis M. Arellano, aprovechando, puede entrevistar a Alejandro Saleta. Tiene su página con ese nombre, sugerencia, gracias. Pues ahí se lo pasamos a nuestro productor. Ahí ustedes se hacen cargo. ¿Alejandro qué? Saleta. Con Z. Con todo gusto, amigo, haremos el intento. Por último... No es comercial, ¿verdad? Pero haremos el intento. ¿Qué más? Oficial, la utilización de un determinado color no es infalible como protección, puede ser una parte. Claro. Todo depende de la fortaleza energética y espiritual de cada persona. Y por último, Luis M. Arellano, complementando su comentario anterior, su esposa al día de hoy vive y realiza muchas cosas sin restricción y sus ojos la apoyan de todo. Y esos son todos los comentarios que tenemos hasta el momento en YouTube y en Facebook. Recuerden que en un ratito más, a las 22 horas de México, a las 0 horas de Argentina, tendremos entrevista en testimonios con Juan Martín García Ríos, quien tuvo contacto con seres nórdicos. Desde Estados Unidos, ¿verdad? Nos va a estar platicando. Fíjese, ingeniero, que le quiero comentar algo. A las personas también, a nuestros amigos que estén en el área cerca del área metropolitana en la Ciudad de México. Antes de que se me olvide, hay un grupo de doctores y maestros en Derecho que están muy interesados en dar información primero a los padres y luego a los jóvenes que inician la adolescencia para que sepan lo que le platicaba la vez pasada, las consecuencias jurídicas en las que pueden incurrir por cualquier acto que decidan tener en la vida. Ellos piensan que si los jóvenes están informados, dejan de actuar a como el barrio mande o a como los amigos decidan. Entonces, seguramente empiezan esas charlas en 2 semanas en una de las academias aquí en la más difícil, allá por Ciudad Azteca, y ojalá les pueda servir mucho. ¿Qué le parece? Excelente.
Excelente, excelente. Y ya después lo comprometemos a usted a que nos hable de las consecuencias espirituales que pueden tener esos actos también, ¿no? Puede ser, ¿sí? Sí. Y aquí como lo vimos, es por una deficiencia o un mal manejo o mal entendimiento del funcionamiento correcto de los chakras. Imagínese que una mamá, en lugar de preocuparse por darle el Gerber al niño, aparte de eso, observe mucho cómo fluye el aspecto energético de chakras de sus hijos. Pero siempre y cuando tenga el tiempo, tenga la oportunidad, ¿no? Sí, porque ahora existen tantos distractores, tantos, ingeniero, empezando por los recursos económicos que hacen mucha falta en casa. Nos vamos, ingeniero. Nos vamos. ¿Cómo se quisiera despedir? Pues prometiéndoles regresar, amenazándolos regresar, Sí. con parte de ese tema, porque nos quedó en el tintero muchísima información. Dijo usted que iba a haber otro programa, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿estás de acuerdo? Nuestro señor productor. Sí, nos faltó algo de información. Y para complementar todo esto en la parte, digamos, introductoria. Y al final del próximo programa quizá veamos entonces cómo ver el aura, cómo corregirlo, cómo ver lo de los chakras, cómo ver si están cerrados, si están abiertos. Y ya podríamos entender, con lo que veremos la próxima semana, el correcto funcionamiento de nuestro nivel energético. Okay. Y podemos entonces utilizarlo, ese campo energético humano y también el manejo correcto de los conceptos de chakra para diagnosticar diferentes patologías, pero desde el punto de vista energético, entendiendo qué es lo que está sucediendo en un determinado momento. Muy interesante, muy interesante. Sí, desgraciadamente son temas que pues siento que para el grueso de la gente, que muchas veces en su vida ha escuchado, por ejemplo, la palabra prana, por ejemplo, la palabra chi, la palabra orgón, taquión, pues hay que adentrarnos en ese tipo de cosas. Uh-huh. De que la gente de algún momento dado acepte que no es materia, que es energía, pero explicada de una manera accesible, como creo que se les dio al principio, ¿sí? Entender que la materia es transmutable, es intercambiable, vamos, sí. que estamos manejando un solo concepto, que es todo es energía. Y desde ese punto de vista, y pues lo que acabamos de ver, nosotros somos energía, no somos materia. Yo le agradezco mucho, señor ingeniero. Ajax, ya nos vamos. Así es, muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Y recuerden que a las 10 de la noche continuamos con testimonios y nos vemos la siguiente semana a las 19 horas de México, 21 horas de Argentina en Señales Ocultas. 19:20. Ya me dijo mi productor que ahora vamos a empezar. 19:15, ¿no? Ya ni sé porque me cambian la hora cada rato. Pues muchas gracias por acompañarnos. Una producción de Cristian Aguilar, ingeniero Alfredo Herrera, Ajax Mondragón, señora Margarita, muchas gracias. Yo lo dije hace rato, pero me gustaría repetirlo ahorita. Para empezar una nueva humanidad es necesario cambiar la manera en la que conducimos y educamos a los niños. Bien conducidos, bien informados, bien preparados, ellos harán que el mundo cambie. Sí. Es la única esperanza que tenemos, ingeniero. Dios habita en sus corazones, nos vemos la próxima, muchas gracias, nos vemos.